En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz sea con todos ustedes. Hoy vamos a ver la escuela que lleva por título o el tema El juez Ahod. Dentro del periodo de los jueces. Objetivo: comprender que Dios ve en cada uno de nosotros capacidades por las cuales podemos salir victoriosos en lo que nos encomiende. Siendo fieles podremos superar a cualquier adversidad. Y es que las capacidades nos las da Dios, porque así lo dice el libro de Efesios. Porque el hombre está desprovisto de esa capacidad, de las capacidades que necesita Dios. Pero lo vamos a ver aquí en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver en la versión internacional el libro de Efesios, en el capítulo 4, esperamos encontrarlo. Dice en el verso 7: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Esa gracia es una capacidad que viene de lo alto y que es ese espíritu de gracia. Puede ser conocimiento, sabiduría, inteligencia, fuerza, en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Aquí habla de los dones porque es un regalo que Dios le da a los hombres. Por haberse arrepentido y humillado, recibe esta gracia. Sin el arrepentimiento y la humillación no se puede recibir nada. Dios nos capacita a través del Espíritu Santo. Por esto dice: cuando subió a lo alto, quien Jesucristo llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió? Sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando resucitó, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y vean lo que dice el verso 12: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, a fin, pues es un objetivo que tiene Jesucristo, que tiene Dios, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Después de visto esto, regresamos inmediatamente al cuaderno. Comprender que Dios ve en cada uno de nosotros capacidades por las cuales podemos salir victoriosos. Ya que, porque Dios nos da las capacidades y las ponemos a trabajar. Dios nos da de su gracia, las ponemos a trabajar, pero cuando no las podemos trabajar, entonces pues Dios no ve esas capacidades, las escondemos. Entonces
esas nos van a ayudar a salir victoriosos, como dice aquí, en el objetivo, en lo que nos encomiende. Siendo fieles podemos superar cualquier adversidad. Después de visto esto, vamos a ver el libro de Jueces, el capítulo 3, versículo 12. Pero ahora de la antigua versión, Reina Valera, y dice del versículo 12 hasta el 30. Dice: y tomaron los hijos de Israel y tornaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y otra vez. Y eso tenemos que saberlo, ¿por qué? Pero aquí es bien importante que nos lo diga Jesucristo, porque fácilmente podemos decir por su rebeldía, por la dureza de su corazón. Así lo dice la ley también, el libro de la ley. Pero hay otra razón más atrás, porque también también dice Proverbios que el justo 7 veces cae y se vuelve a levantar. Pero aquí no, aquí tenemos que, a través de Jesucristo, saberlo, porque a Él se le ha revelado todo lo que está en el cielo, en la tierra, en el mar, todo, absolutamente todo. Dice: y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y fue e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmas. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les suscitó salvador. Y por su misericordia y su bondad inmerecida Él los escuchaba y se compadecía nuevamente de ellos. Y Jehová, ¿por qué también otra de las razones por qué Dios los escuchaba y los perdonaba? Recuerden lo que dijimos en la primera escuela de los jueces, del periodo de los jueces, del tema. Porque eso nos remite también a lo que decía Jesucristo en Lucas capítulo 17. Y todo el periodo de los jueces, como en el trayecto en el desierto cuando iban también, y ya después viene el periodo de los reyes, y así vinieron. Entonces, aunque en el periodo de los reyes, como en el periodo del rey Salomón, pues vivieron 40 años, me parece, en bonanza. Pero después que defeccionó el rey Salomón, pues otra vez el reinado sufrió averías, y así se vino hasta que llega Jesucristo. Entonces, de ahí que la misericordia de Dios es aún más grande que la de Jesucristo. El tamaño del amor que tiene el Padre es incomparable. Entonces, sabemos que también el Hijo, pero no vamos a medirlo ahorita. Y entonces, por lo que sabemos, por eso Jesucristo decía, y lo vamos a ver aquí en la versión internacional, como yo les decía, en
Lucas en el libro del Evangelio San Lucas, capítulo 17. Espero que tengan sus escrituras en su mano, porque les va a pasar igual que en el periodo de los jueces. Acuérdense que la pandemia está encima de nosotros y no se opongan al Creador, no se opongan, porque el pueblo, a ellos también se les evangelizó, literalmente, ¿sí? Y se oponían, fallaron, pero porque se oponían al conocimiento, a la sabiduría que Dios les quería dar. Allá lo dice en Isaías capítulo 5. Entonces, si ustedes tienen, por favor tomen su Biblia y todos los comentarios que quieran hacer a favor, pónganlos abajo de este video. Yo no me voy a enojar si ponen comentarios que no me gusten, porque todos venimos con espíritu manso y humilde, no a sentirnos superiores a cada uno de ustedes. Nada más es una amonestación de que tomen su Biblia y no se opongan y no resistan a Dios. Después vamos a ver el por qué Israel fue castigado con plagas, como hoy está sufriendo la humanidad. ¿Por qué creen que está la humanidad sufriendo ahorita, el mundo entero? Porque el Señor ha salido a visitarlos. Y ¿saben por qué se vino esa plaga? Porque se ha opuesto el Todopoderoso y aún se sigue oponiendo. Eso lo vamos a ver ya estamos empezando a hacer 3 videos para que entendamos a Dios. Entonces Dios nos va a guardar nuestra morada de toda peste destruidora, como dice el Salmo 91, pero siempre y cuando que lo estemos obedeciendo, eso es obvio. Entonces, vean lo que dice Lucas capítulo 17, verso 1. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo. Así lo dice Jesucristo, nos está ordenando que lo reprendamos o amonestemos. Reprender no quiere decir gritarle, faltarle al respeto, sino amonestarlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Dice 7 veces en un día. Entonces, ¿qué pasaba con el periodo de los jueces, en este caso con Nabot? Pues Dios los perdonaba porque esa es la naturaleza divina del Padre y esa naturaleza quiere que nosotros tomemos, ¿sí? Entonces, ven, entonces nos volvemos nuevamente al libro de los jueces en el capítulo 3, versículo 12. Dice:
Verso 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les suscitó Salvador. Le levantó un Salvador a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual tenía cerrada la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Él venía de la descendencia de Benjamín. Vamos a ver lo que dice el libro de Génesis acerca de esta tribu, porque hay una profecía en el capítulo 49. Vamos a ver qué nos quiere decir, y vamos a ver el versículo 27. Dice: Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora a la presa. Y en la tarde reparte los despojos. Entonces, esa es la característica de la tribu de Benjamín, así como de la tribu de Judá. Es un lobo rapaz, ¿sí?, que devora la presa. Entonces vamos a volver aquí en el libro de Jueces, versículo 15. Dice: el cual tenía cerrada la mano derecha. En contraposición tenemos la mano que se abre, ¿no? Así como dice el Salmos: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Pero aquí Ahod no tenía la mano abierta hacia Eglón. Dice: y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y ciñóselo debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y presentó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo presentado el don, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y saliéronse de con él todos los que delante de él estaban. Y llegóse Ahod a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Mas Ahod metió su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y metióselo por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grosura encerró la hoja, que él no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y saliendo Ahod al patio, cerró tras sí las puertas de la sala. Y salido él, vinieron sus siervos, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, pues que él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod se escapó, y pasando los ídolos, salvóse en Seirat. Y como hubo entrado, dice el verso 27, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces,
Él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo hirieron de los moabitas como 10,000 hombres. Todos los valientes y todos los hombres de guerra, no escapó hombre. Así como Dios les había mandado que destruyeran, llegando a la tierra de Canaán, a los pueblos cananeos, dentro de los cuales estaban los moabitas y este rey llamado Eglón. Y entonces de ahí pues que la mano cerrada de Ahod, como no sucedió como los demás, porque él, en lugar de abrirla, él la cerró delante de sus enemigos. Por eso tal vez ese simbolismo de la mano cerrada pueda significar esto, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Dice: así quedó Moab sojuzgado aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. ¿Sí? Terminamos la escuela sabática y nos vamos al texto de memoria. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, lo dice en Hebreos 4:12, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que ese puñal pues tiene también tiene dos filos, el puñal que traía Ahod, y fue enterrado en lo más profundo de ese hombre que se había constituido en enemigo del Dios viviente. Entonces se me olvidaba también decirles que todos estos sucesos históricos hay que verlos también desde el punto de vista de Jesucristo, porque Él es nuestro juez también, que el que nos está rigiendo, para poder entender mejor. Como ustedes ven aquí, por eso se les está dando la epístola a los hebreos en el capítulo 4 y 12, porque ya se está tratando de ver cómo lo ve Jesucristo, ¿sí? Como lo ve el Hijo de Dios, que nosotros ahora no lo podemos hacer así como lo hizo Ahod, sino ahora lo tenemos que hacer con la palabra de Dios, o con la palabra de Jesucristo, que también es como una espada de dos filos, que Él les está dando a todos los que predican el Evangelio, para matar, para deshacer toda idolatría, para deshacer las obras del maligno, porque las obras del maligno vienen desde Eglón, no solamente de Eglón, sino se remontan más atrás, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar cumpliendo cuando deshagamos esas obras, enterrando esa espada de una manera eficaz y de una manera penetrante, porque para que sea penetrante, debemos de profundizar. Y si a ustedes les aburre con una media hora, ya están aburridos, entonces
cómo se va a deshacer esa obra del maligno que está en los corazones de los hombres. Y entonces esa espada debe ser penetrante, ¿sí? Y que alcance a partir el alma y aún el espíritu, como dice el versículo, y las coyunturas, y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón, porque nada está encubierto delante de Dios, ¿sí? Él discierne esos pensamientos nuestros y ve si hay plaga en nuestro corazón y viene y quita esa plaga. Entonces, pero para que la quite debemos de que aprender a ser mansos y humildes de corazón, ¿sí? Entonces dice: después de la muerte de Otoniel, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo en ojos de nuestro Dios, por lo que el Todopoderoso los entregó en manos de Eglón, rey de Moab, quien junto con Amón y Amalek derrotaron a los israelitas y tomaron Jericó, la ciudad de las palmas, según como lo relata Deuteronomio capítulo 34, verso 3. El pueblo de Israel tuvo que servir a Eglón durante 18 años, Jueces 3:14. De acuerdo con historiadores y comentaristas bíblicos, se expresa que en estos casos los pueblos dominados pagaban tributo al pueblo que los había derrotado. El Dios de Israel, escuchando el clamor de sus hijos, les manda un Salvador, como estamos viviendo en esta dispensación, en esta administración que está administrando Jesucristo. Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador, Él es, ¿en dónde lo dice? En Génesis, ¿sí? Él es, porque Él dijo, Moisés dijo, mas yo os digo, a Él se le dio toda potestad en el cielo, en la tierra y en el mar. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga entrada a la vida eterna, ¿sí? El conocimiento de la vida eterna. Y esa vida pues está en su Hijo. El Todopoderoso elige a uno de la tribu de Benjamín, llamado Ahod, para que fuese el medio por el cual Dios librara al pueblo de Israel de los moabitas. Este hombre, según narran las escrituras, tenía la mano derecha cerrada. Existen distintos puntos de vista con respecto a la expresión tenía cerrada la mano derecha. La mayoría concuerda en que tenía más habilidad con su mano izquierda, es decir, era zurdo. Pues sí, es de sentido común, por el sentido común puede ser esto, pero también tener la mano cerrada, también es todo un tema. Pues recuerden lo que decía Jesucristo: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela. Y que Dios abre su mano a todo ser viviente y lo colma de bendición, no la cierra, no cierra su mano y la llega a cerrar con los que se le oponen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también podemos ¿qué? Profundizar y meter esa espada más penetrante, esa espada de dos filos con la que Jesucristo venció a Satanás. Entonces, dice que es precisamente Ahod quien
lleva el presente, es decir, el tributo correspondiente por parte de Israel hacia Eglón, de quien se menciona era un hombre corpulento. Previamente a Od se había hecho una espada pequeña, un puñal de 2 filos, y la había escondido en sus vestidos, en su lado derecho. Una vez entregado, pero ¿por qué si había hecho esa espada pequeña? Porque tenía mandamiento del Todopoderoso de que deberían de ser destruidos los pueblos cananeos. Por eso a Od le dio reposo a Israel durante 8 años. Fue el juez que más tiempo, dentro del periodo de los jueces, le dio reposo a Israel. Pero el juez que nos está dando más tiempo, reposo, pues es el Hijo de Dios. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, o cualquiera de los jueces, no hablaría después de otro día, como dice en Hebreos capítulo 4. Entonces Jesucristo nos viene a dar ese reposo, ¿sí? Y aquí es todo un tema también para entender el Shabbat, ¿sí? Pero del cual no vamos a hablar. Y si a alguien le interesa que hablemos del Shabbat, por favor, hagan un comentario debajo del video, por favor, y pídanlo. Entonces dice, una vez entregado el tributo, perdón, más atrás dice, y ese lo había escondido en sus vestidos en su lado derecho. Una vez entregado el tributo, Od le dice al rey Eglón que tenía una palabra secreta para él, por lo que el rey pide que todos salgan de la sala en la que se encontraba. ¿Sí? El rey Eglón se levanta de su silla para escuchar la palabra secreta, y Od le dice que era un mensaje de Dios para él. En ese momento Od tomó la espada pequeña con su mano izquierda y la introdujo en el vientre de Eglón, de tal forma que no pudo sacar la espada de su vientre, porque entró completa con todo y la empuñadura hasta dentro. Entonces, ¿para qué? Ahora Jesucristo, ¿por qué la mete también hasta dentro? ¿Por qué? ¿Cómo es que Jesucristo entierra esa empuñadura hasta adentro? ¿Cómo es que le entierra hasta adentro? ¿Para qué lo va a enterrar hasta adentro? ¿Sí? Con su nueva doctrina, en esa nueva doctrina con la que venía Jesucristo y que está dentro en el marco del Evangelio de la gracia de Dios, es imposible que ese puñal entre hasta adentro y se salga toda la basura, ¿sí? Todo el estiércol, como lo hizo Od, el rey Eglón. Entonces, como dice el siguiente párrafo, Od sale, cierra la puerta y se va del lugar. Los siervos de Eglón, al ver la puerta cerrada, pensaron que estaba cubriendo sus pies. Dicha expresión es un hebraísmo que da a entender que una persona está haciendo sus necesidades fisiológicas. Entonces, nosotros entendemos que Eglón, porque los reyes que veían las maravillas del Todopoderoso, se unían a Israel y no se oponían y no pasaba nada, porque Dios también así los aceptaba, los aceptaría. Pero en este caso, pues como todos los reyes, la mayoría de los reyes, todos los reyes cananeos, pues
no lo aceptaron, pues tuvo que mandar esto de que fueran de que fueran muertos. Entonces ahora con Jesucristo, con su nueva doctrina, por eso se admiraban, ¿verdad?, los judíos, cuando él sacaba a los espíritus inmundos, que era toda la basura, todo el estiércol, toda la inmundicia. Según el libro de San Marcos, vamos a ver aquí, o vamos a ver el libro del Evangelio según San Juan. Vamos a verlo, Génesis, y vamos a buscar a Juan en el capítulo 8, y van a ver como el Hijo de Dios también utilizó el puñal, punzante de 2 filos, vean, y este relato ya lo conocen. Dice, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y con esa pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, ¿qué nos dice? Tire la piedra el primero. ¿Qué hizo Jesucristo? Les enterró el puñal de 2 filos, picudo, punzante, ¿sí?, para que saliera toda la basura, todo el estiércol de su cabeza, porque querían condenarla, matarla, de una manera hipócrita. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estos, fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Vean, aquí está la palabra, una de las palabras de Jesucristo, que son como espada de 2 filos, como lo dice el texto de memoria. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, les pregunto y nos preguntamos, ¿verdad que no la tiramos? ¿Verdad que no la podemos tirar? El único que la puede tirar es Jesucristo. El único que puede condenar es Cristo, es Dios, pero no en esta dispensación. Terminando esta dispensación del Maestro, tal vez se va a llevar a cabo, no es tal vez, se va a llevar a cabo. Entonces Él puso así su lengua, con la cual Él estaba matando al espíritu de ¿qué? De los impíos, ¿sí? Con el espíritu de sus labios matará a los impíos, ¿sí? Y así es como Él está enterrando
en esta dispensación de este evangelio. Aquel dice que a ellos también se les evangelizó, correctamente se les evangelizó, pero no se pudieron perfeccionar sino a través del evangelio perfecto de Jesucristo, ¿sí? No se pudieron perfeccionar de esa manera, ¿sí? La manera perfecta es como no los enseña Jesucristo en el evangelio de la gracia de Dios. Dice, a aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vamos a ver lo que decía Isaías, decía el profeta Isaías en su profecía, en el capítulo 49. Entonces nosotros también tenemos que aprender a manejar esta espada para poder matar correctamente y deshacer las obras de quién, pues del maligno, no envolvernos en ellas, no comunicar con ellas. Vamos a ver, vean cómo dice Isaías 49, versículo 2. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano, me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. La aljaba es donde se guardan las flechas y la espada pues tiene su funda. Y vean cómo dice el 1, escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes, los gentiles. El Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. ¿Sí? Así es toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene a matar. ¿Sí? Él viene a matar y a poner espada. Entonces, como dice Mateo, me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. ¿Sí? Bueno, ya con esto, ya si nos vamos también, ¿para qué? Dice, puso mi boca como una espada afilada para quitar las plagas del corazón, porque Jesucristo decía que del corazón salen, ¿qué? Los adulterios. ¿Qué más? Los falsos testimonios. ¿Qué más? Las idolatrías. ¿Qué más? Entonces Jesucristo se estaba yendo a la raíz del problema, con el espíritu de ¿qué? De sus labios, un espíritu de sabiduría. ¿Qué se manifestó? Pues el espíritu de inteligencia. ¿Qué se manifestó? El espíritu de conocimiento. ¿Sí? Y Él nos las conceda a todos nosotros para resolver todos nuestros problemas. Entonces, también vamos a ver ya por último, vamos a ver a la epístola espero encontrarla dentro de la epístola de Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, perdón, es el 6, no se molesten, es el 6, porque ¿dónde estaría el espíritu de paciencia? Dice en el capítulo 6,
Dice el verso 10, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas de ¿quién? Del diablo. ¿Sí? Lo que sucedió con Cristo y los judíos cuando querían condenar a la mujer para probarlo con la mujer adúltera. Entonces, porque ellos estaban, el espíritu de este ser metafísico estaba obrando en los hijos, siempre obra en los hijos de desobediencia, como desde aquel tiempo del juez Ahod, porque dice nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Ya? Como ya cambia aquí el evangelio del Hijo de Dios, porque Él quiere que todos se salven, ¿sí? Y pues Dios también quería que no se salvara, ¿sí? Pero pues como haya resistencia, la orden era que pues matarlos, no había otra manera que matarlos. Y ya en ese tiempo, cuando en la segunda cuando se cierre el periodo de la gracia, pues van a tener que morir todos físicamente, ¿sí? Entonces Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la conversión. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Eso es lo que dice la versión internacional. Y aquí está el meollo del asunto con los jueces de Israel, que se tornaban nuevamente a rebelarse en contra de Dios, y así todo ese periodo del que estuvimos comentando al inicio del cuaderno cuando estábamos leyendo la lectura bíblica. San Pablo nos está revelando aquí una parte que dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Entonces ellos estaban bajo la potestad de este mundo de tinieblas, bajo la autoridad de esos espíritus inmundos, y solamente con la doctrina del espíritu y solamente con Jesucristo pues iba a resolver ese problema, el Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo y a deshacer todo espíritu de inmundicia. Por eso es grande Jesucristo, es grande, y ahí está la solución. La solución está con el Maestro. Por eso la doctrina tenemos que enfocarla siempre a Él, porque no va a haber solución, se los aseguro, porque muchos confían más en Moisés que en Jesucristo, ¿sí? Y eso no debe de ser, porque toda la revelación que recibió Jesucristo, Dios no se la concedió a otro más que a Jesucristo, ni al sacerdocio de Aarón, ni a Moisés, ni a los profetas, fue a Jesucristo. Él mismo lo dijo. Entonces dice, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Sí? Estamos viviendo los días malos. Entonces, parte de esa armadura de Dios, una de las partes más importantes, pues es el puñal o la espada de dos filos que utilizó Ahod en figura de lo que había de venir, ¿sí? Entonces, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz.
porque a la hora de proclamar, ¿qué vamos a hacer? Pues matar todo hasta que la basura, ¿sí? Y hasta que el estiércol que se salga, ¿sí? Vamos a hacer una limpia. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno que obra en todos los que le dan lugar. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Volviendo ya a la escuela, dice: Ahod sale, cierra la puerta y se va del lugar. Los siervos de Eglón, al ver la puerta cerrada, pensaron que estaba cubriendo sus pies. Dicha expresión es un hebraísmo que da a entender que una persona está haciendo sus necesidades fisiológicas. Mientras tanto, Ahod escapa y, aprovechando el tiempo que los siervos de Eglón esperaron a que su rey saliera de la sala, preparó al pueblo de Israel para atacar a los moabitas. Mientras tanto, los sirvientes de Eglón, al ver que demoraba en exceso, tomaron la llave, abrieron la puerta y vieron que el rey estaba muerto. Así esperamos ver al príncipe de este mundo. Entonces, porque también se le llama al arrepentimiento, pero resiste. Así como sucedió con el faraón, rey de Egipto, que es una figura del maligno. Dice: con el liderazgo de Ahod, los israelitas matan a unos 10,000 moabitas. No escapó ninguno. ¿Cumplieron la orden de quién? Del Todopoderoso. Y así es Evangelio. Y así con Cristo, que nos está ordenando que vayamos con todo el mundo armados, con toda la armadura de Dios, y que no quede y que no escape ninguno. Así fue como Dios, por medio de Ahod, libró al pueblo de Israel. Y que no mueran, no nada más 10,000 moabitas, tiene que morir todos. Tenemos que pasarlos por la espada. Por eso, en sentido figurado, ¿sí? En sentido espiritual. Por eso le dicen a Pedro: Pedro, mata y come. ¿Sí? Acuérdense de lo que está escrito allá en Timoteo. Dice: así fue como Dios, por medio de Ahod, libró al pueblo de Israel del dominio de los moabitas. Ahod se convierte en el juez de Israel y la tierra reposó 80 años. 80 años. Este es el juez. Vamos a ver hasta acá la tabla de los jueces. Aquí está, que es el que más duró. Dice: años que gobernaron, 80. ¿Sí? Opresor, Eglón, rey de Moab. Pongan atención, aquí el opresor está tomando el lugar del maligno. ¿Sí? Dice 80 años, después otros 40, otros 22, y así nos vamos, nos regresamos. Dice: una de las enseñanzas simbólicas que podemos aprender de esta historia es que la palabra de Dios se compara con una espada de 2 filos, que alcanza a penetrar no solo en la parte física, sino hasta lo más profundo de nuestra mente.
ya que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos capítulo 4:12 y en Efesios 6:17, que ahorita leímos. Y luego dice: y nos sigue diciendo, de la manera que la espada de dos filos que introduce a Od en el vientre de Glón provocó que saliera excremento, estiércol. Así la palabra de Dios, siendo la espada de dos filos, provoca que salgan de nosotros todos los malos pensamientos e intenciones negativas que existen Sí, entonces, dice que de la manera en que la espada de dos filos que introduce a Od, y no se diga la que introduce Jesucristo en el vientre de todos, provoca que se salga toda esa basura. Así la palabra de Dios, siendo la espada de dos filos, provoca que salgan de nosotros todos los malos pensamientos, intenciones negativas que existen en nuestra mente. Vamos a ver el Segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 3 al 6, perdón, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, el gran juez, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Entonces, pero también vamos a ver en el libro de Salmos, en el capítulo 12. Dice en el capítulo 12, del versículo 6, dice el Señor: voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificadas en el crisol. Así es la espada del Espíritu. Son puras como plata refinada,
7 veces purificada en el crisol. Tú, Señor, nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente, aun cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. Luego dice, para que se cumpla la escritura que dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. ¿Sí? Pues esa es la doctrina del Hijo de Dios, y eso es lo que nos corresponde hacer en el nuevo pacto que lo preside, porque nosotros entramos en este nuevo pacto por la fe en Jesucristo, y a Él tenemos que obedecer, porque si lo hacemos como lo hizo Ahod, nos van a echar a la cárcel. Entonces tenemos que hacerlo como dijo Jesucristo. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículo 21. Amados hermanos, estudiemos siempre la palabra de Dios y llevemos a la práctica cada una de sus enseñanzas, para que lo malo que exista en nuestro corazón pueda ser eliminado por completo. Limpiémonos de todo pecado y alcancemos la victoria. Santiago capítulo 4 del versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Vienen las preguntas, son 9 preguntas. ¿Cómo se llamaba el rey de Moab que derrotó a los israelitas? Eglón. ¿A qué ciudad se le conoce como la ciudad de las palmas? Deuteronomio 34, 43. Es Jericó. Aquí está en el párrafo. Volvemos a las preguntas. El número 3. ¿A qué tribu de Israel pertenecía Ahod? A la tribu de Benjamín, ¿sí? A esa tribu. Y está también aquí en el párrafo. Que es el lobo arrebatador. Eso es lo que quiere decir. Esa es la misión profética que tiene Benjamín. Vamos a pasar a la pregunta número. ¿Qué podemos entender de la expresión tenía cerrada la mano derecha? Pues es todo un tema que se podría sacar y no podríamos afirmarlo así en 2 palabras como está en el párrafo. Recuerden que la espada debe ser penetrante, ¿sí? Profunda, y si nos atenemos nada más a lo que dice aquí, pues esas plagas no se van a... La limpieza debe ser profunda,
Entonces, en algunos casos se tiene uno que profundizar. La mano cerrada es todo un tema, para que lo sepan. Dice, existen distintos puntos de vista. Entonces no es que nosotros vayamos en contra del que escribe el cuaderno, sino la misma escritura nos está diciendo que es penetrante. Entonces, en una escuela de 1 hora es imposible profundizar. Dice, se aceptan que hay muchos puntos de vista respecto a la expresión tenía cerrada la mano derecha. Para Eglón tenía la mano cerrada. Nunca, yo lo puedo interpretar así, basado también en otros versículos. La tenía, él cerró su mano para Eglón, no la abrió como lo hizo Tonel, y entonces dándole ¿qué? Sus hijos a sus hijas y las hijas a sus hijos. Y empezaron a envolverse en los estilos de vida de los cananeos, como hoy día. Entonces tenemos que tener la mano cerrada, la mano derecha cerrada, ¿sí? Entonces pero es discutible, por eso hay que profundizar. Entonces ya Jesucristo nos decía, si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué decía? Pues córtala. La mano de Ahod le fue ocasión de caer y la cortó cerrándola, no la abrió. ¿Por qué? Porque acabó con todos los moabitas, no quedó ninguno. Entonces nos vamos hasta la quinta pregunta. ¿Qué arma se hizo Ahod para esconderla en su mulo derecho? Pues un puñal. ¿Qué entendemos que era el presente que le llevó Ahod al rey Eglón? Un secreto. Era un secreto. Entonces, ¿qué significa el hebraísmo cubriendo sus pies? Que estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. La pregunta número 8. ¿Cómo mató a Ahod al rey Eglón? Enterrándole el puñal hasta lo más profundo. ¿Qué enseñanza simbólica encontramos con la forma en que se da muerte a Eglón? Pues la enseñanza y la guía nos las está dando Jesucristo, que debemos terminar con todo el pensamiento helénico, babilónico, que vaya en contra del Todopoderoso, porque nada más va a haber un rey y un solo pensamiento en el reino de Jesucristo. Entonces, por eso se nos encomienda el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, llevando la espada del Espíritu. Entonces, aquí terminamos la escuela. Cualquier duda, cualquier error que yo haya tenido, porque no estamos exentos de errores, hagan sus anotaciones debajo de este video, por favor, en el nombre de Jesucristo. Que la paz sea con todos ustedes. Paz a vosotros.